Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra hermosa audiencia. Bienvenidos a otro programa más de Radical Contra la Corriente. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y Sorismar Reyes. Acuérdense, la excelentísima Sorismar Reyes. Bueno, mi ayuda idónea y nuestra hermana en la fe. Así y es. Colaboradora. Así como era Timoteo con Pablo, ¿verdad? Sí, secretaria, apuntadora, todo lo que tú quieras. De todo. Es un placer estar con ustedes una vez más en otro programa más, otro episodio más de Radical Contra la Corriente. Y hemos estado hablando varios temas desde la primera temporada, donde cubrimos los hábitos de Jesús, las costumbres de Jesús, las cosas que Él hacía y cómo nosotros podemos imitarle, porque Él es nuestro modelo a seguir. No es lo que el mundo ofrece, no es lo que el mundo nos enseña o lo que la gente piensa, es lo que Jesús nos dijo y nos dejó con sus apóstoles. Entonces, en esa primera temporada hablamos sobre ese tema. En la segunda temporada hemos estado hablando, entre muchas cosas, sobre lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Todo lo que conlleva ser un verdadero discípulo. Que no es simplemente asistir a la iglesia el domingo, checkmark y ya cumplí. No, va mucho más allá de eso. Entonces, en los últimos capítulos y para cerrar esta segunda temporada con la preciosa, hermosa y exquisita temporada de la Navidad, vamos a hablar un poco, hemos estado hablando un poco sobre lo que es la luz y las tinieblas. Entonces, sabemos que vivimos en un mundo sumergido en tinieblas. Vivimos en un mundo muy apresurado, muy ajetreado, no tengo tiempo para esto. Vivimos en una época, la verdad, que el amor está escaseando, la tolerancia ya prácticamente no hay, y hay situaciones que encontramos en nuestro diario vivir que lamentablemente vemos cómo el mundo va avanzando y cada vez más se pierde hasta el propio tacto entre las personas. Sí, ya no hay esa empatía que antes había hacia el prójimo, hacia el otro, ¿verdad? Y eso demuestra claramente que vivimos en un mundo en tinieblas. Pero como dije, queremos terminar esta segunda temporada hablando un poco sobre la luz y cómo la luz que vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo, que dice que yo soy la luz del mundo, cómo Él vino a traer esa luz a un mundo en tinieblas. Y cómo se ve esa luz en un mundo en tinieblas. Y hemos hablado sobre lo que son las tinieblas, sobre lo que es este mundo, sobre lo que el mundo ofrece. Y en los capítulos anteriores o episodios anteriores usted puede encontrar esos videos. Pero hoy vamos a estar un poquito hablando sobre esa palabra que está en la boca de, yo creo que cada iglesia de hoy día. Y es sobre la sana doctrina. Sobre la sana doctrina. Hoy día todas las iglesias predican sana doctrina, todas. Sin embargo, lo que se ve detrás de esa palabra es totalmente opuesto a lo que es la sana doctrina. Sí, tristemente ya esa palabra es más que un eslogan y que todo el mundo la utiliza pues para decir de que pues están en un lugar donde se lee la Biblia y se predica, pero no se expone la Biblia. Y fíjate, audiencia, que la sana doctrina va mucho más allá que simplemente tú decir desde el púlpito, bienvenidos a una iglesia que predica sana doctrina. Porque el tú decir la palabra, o las palabras, porque son dos, sana y doctrina, no implica que tu iglesia esté enseñando sana doctrina. Sí, y como vemos, recuerden que el reflejo de la iglesia es quién es el pastor de la iglesia, quién es el que dirige esa grey que Dios le encargó. Así que la iglesia es un reflejo de quien la dirige. Exacto, y por lo tanto, la sana doctrina abarca desde la cabeza, o el líder, debo decir, porque la cabeza es Jesucristo, pero el líder de la iglesia, los líderes que le siguen, los ministerios y la congregación en general. Eso es eclesiología o el estudio de la iglesia. Sí. Cómo esa sana doctrina se ve reflejada en nosotros para poder nosotros reflejar a Cristo. Y esa es la idea de estos últimos temas, porque queremos hablar un poco, ya no tanto siendo un énfasis en las tinieblas, sino un énfasis en la luz.
Y esa luz es Jesucristo. Y esa sana doctrina no es otra cosa que el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que es sana doctrina. La sana enseñanza de lo que Jesucristo enseñó y del fundamento que los apóstoles cimentaron para nosotros, que está en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vivimos, caminamos con un carácter que va al contrario a lo que los apóstoles y Jesucristo dijo o dijeron, pues nosotros no estamos enseñando ni viviendo la sana doctrina. Y otra cosa, una cosa es enseñar sana doctrina, pero otra cosa es vivir la sana doctrina. Y ponerla en práctica. Ponerla en práctica es completamente diferente. Por eso es que en estos últimos episodios vamos a estar hablando sobre la sana doctrina versus un mundo en tinieblas. Y quisimos hacer esto como una contienda, ¿verdad? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es el mundo en tinieblas? Y cómo una va a empujar o a modelar la otra, porque recuerde que la sana doctrina no solamente la va a impactar a usted y a la congregación, la sana doctrina va a impactar al mundo que no cree, que no conoce al Señor Jesucristo. Así, y antes de comenzar este podcast y video, queremos saludar a nuestras hermanas de la Iglesia Bautista Central de Brooklyn en Nueva York, ¿verdad? El pastor de la iglesia y a sus congregantes, las hermanas Zoila y Raquel y un grupo de hermanas que estuvieron con nosotros en una conferencia de damas de teología bíblica. Pues tuvimos un compartir bien chévere entre medio de lo que fue esta conferencia y compartimos, habían personas hasta de Colombia, República Dominicana, de Nueva York, y así que fue un tiempo de verdad que fue de sana coinonía, de hermosas palabras, compartir números de teléfono y conocernos un poco más. Qué interesante que hasta Brooklyn, New York y España y Colombia, México, Perú, Panamá, de Argentina me han escrito, o sea que pareciera que no, pero las redes sociales permiten llegar, que esto llegue lejos, y ese es nuestro anhelo, que conozcamos al Señor, a Jesucristo, que conozcamos a nuestro Dios, que podamos exaltar y glorificar su nombre como solo Él es digno de Él, porque nosotros no somos dignos. No. Él es digno, como dice el cántico, ¿verdad? La alabanza. Entonces, por eso es que estos últimos temas van a estar centrados en lo que es la sana doctrina y el mundo en tinieblas. Y el mundo en tinieblas no es otra cosa que lo que vivimos hoy día a nuestro alrededor, hermano y amigo que me escucha o que me ve, tú puedes notar la tiniebla. Y la tiniebla no es oscuridad, porque el sol está de día y no hay tinieblas. Está de día, hay luz. Si usted prende la luz de su casa, no está en tinieblas, está en luz, ¿verdad que sí? Bueno, no se trata de eso, se trata de la capa que este mundo ha provisto, el pecado y los deleites, las pasiones y los deseos que ciegan nuestros ojos de la realidad del evangelio. Y entonces, a eso es lo que llamamos las tinieblas de este mundo. Fíjate que el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante, en la Nueva Biblia de las Américas, usa unas palabras muy buenas que vienen de la traducción literal del griego, que le llama pasiones. Y a pesar de que la palabra pasión es algo bueno en sí, tú tienes pasión por algo, la Biblia siempre lo connota como algo negativo. En el 90 y pico % del tiempo la Biblia le llama a la pasión algo que es negativo. Sí, porque envuelve emociones. Porque envuelve emociones, sale de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, fíjate que el apóstol Juan dice, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, la pasión de tu ojo, el deseo codiciable que tu ojo tiene, la pasión de la carne, lo que tu interior, tu ser anhela y desea. Bueno, pues eso es lo que el mundo te ofrece. Y eso es lo que te ciega, eso es lo que te lleva a vivir en tinieblas. Yo quiero el carro último modelo, el celular último modelo, yo quiero la cartera Coach o Toast o qué sé yo qué otra marca, una correa de $5,000 de Louis Vuitton. Mire, hermano, y si usted es un empresario o alguien en alguna posición importante o remunerable que gana un buen sueldo y usted tiene para esas cosas, pues amén.
pero ¿usted no cree que sería mejor invertir ese dinero en el reino de Dios? Levantar misiones como hizo el de Colgate, cuando comenzó la pasta Colgate, Colgate en inglés, que él donaba su sueldo completo para levantar iglesias y obras allá en New Jersey. ¿O qué tal los dueños de Sam's y Walmart? Sam Walton, cuando comenzó todo, un bautista que dedicaba su dinero a levantar nuevas obras. ¿Usted no cree que eso gana más tesoros en el cielo que lo que las tinieblas o la pasión de este mundo nos pueda brindar? Bueno, pues por eso es que es importante hablar de la sana doctrina, para que usted sepa lo que verdaderamente es. Y quiero que sepan que este estudio, parte de él, es tomado de Coalición por el Evangelio por el doctor Scott Swain. Parte de lo que él escribe en su blog, yo lo tomé para la enseñanza porque es demasiado de muy buen material, pero la mayoría de este material es de otros estudios que nosotros mismos hemos hecho. Sí, recuerden que siempre, ¿verdad? Tomamos de varios autores que han dedicado su vida. Y de lo que hemos aprendido. Claro, que han hecho todo eso, pero siempre. Y recuerden, nosotros lo que tomamos es basado en la Biblia. En la Biblia. Como por ejemplo, este tema que estamos tratando hoy, como la sana doctrina versus un mundo en tinieblas, es un tema que nace de la Escritura. Entonces, Sori, ¿cómo comienza el apóstol Pablo con esto? Sí, al acercarse al final de su ministerio, el apóstol Pablo mostró una profunda preocupación por el futuro de Timoteo, quien consideraba a su hijo amado en la fe, como nos dice en 2 de Timoteo 1:2. ¿Qué dice? Dice a Timoteo, amado hijo. Miren cómo él se expresa de Timoteo. Esta es la preocupación que Pablo tenía y por eso él trata a Timoteo como su amado hijo en la fe, porque Pablo estaba preocupado por la iglesia de Éfeso que Timoteo iba a estar pastoreando y de las cosas que pudiesen suceder donde la doctrina se fuese a perder. ¿Ok? Entonces, por el miedo que Pablo tenía, revelado por el Espíritu Santo, Pablo le escribe a Timoteo una carta pastoral y en esta carta él comienza tratándolo como un hijo amado. Y él le dice gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, en sus cartas a Timoteo, que son 2, Pablo abordó los temas más relevantes para la vida y el ministerio de Timoteo, asegurándose de que este joven pastor entendiera la magnitud de la tarea que tenía por delante. Porque la tarea que Timoteo iba a tener era una tarea muy, muy importante, muy, muy grande, que era predicar la sana enseñanza de Jesús y los apóstoles a esa iglesia en Éfeso. Pero luego, obviamente, hoy día tenemos las cartas en nuestra Biblia. Por lo tanto, la preocupación también es importante para nosotros, porque nosotros tenemos que entender de qué se trata la sana doctrina. Pablo no solo le confió ese glorioso evangelio de Jesucristo a Timoteo, como lo leemos en 2 de Timoteo capítulo 1, que dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Comenzamos con la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo, participa conmigo de ser un buen ministro que enseña lo que está escrito, ni más ni menos. Es decir, vamos a mostrar la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Vamos a padecer y nos vamos a enfrentar a las tinieblas del mundo, pero aún así tenemos una tarea por delante. Sí, el apóstol Pablo le escribió esta carta estando en la cárcel. Él estaba preso. Y entonces lo animó
a que nunca se apartara de lo que es la sana doctrina y lo que dice, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra, y obviamente las palabras que fueron inspiradas por Dios. Dice que también las escrituras inspiradas por Dios, en 2 de Timoteo 3:16 al 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjate que la palabra perfecto aquí no quiere decir que tú eres Dios. No es esa perfección. Es para que estés preparado. Es que estás completamente preparado en la doctrina de Jesús y los apóstoles. Exacto. Y tú puedas llevar el mensaje para que puedas corregir a otros, reprender a otros, instruir a otros, pero que tú te equipes en la escritura, que tú te prepares en esa palabra inspirada por Dios. El apóstol Pablo, cuando está hablando con Timoteo, él le está haciendo entender a Timoteo, escucha bien, no vas a predicar el chiste del domingo, no vas a decir el chiste del domingo, no vas a utilizar a otros como ejemplo, eso no es necesario, no vas a hacer 25 mil millones de cánticos antes de la predicación, nada de eso es importante, nada de eso, no. Prepárate en la sana doctrina, prepárate en la escritura, en la palabra de Dios, para que el mensaje de salvación de la luz del evangelio llegue a donde hay oscuridad. Y si por si fuese poco, también le instruyó sobre una importancia crucial de la sana doctrina. Y de aquí es que comienza la sana doctrina, porque ahora en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice, retén, guarda, apodérate, atesora, retén la norma o la regla de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Según Pablo, la doctrina ocupa un lugar central en el bienestar tanto de los cristianos como de la iglesia. Mira, hermano, frente a mí, a los que están en audio, estoy levantando mi Biblia, una de ellas, tengo varias, más la tengo digital en varias versiones. Yo estoy levantando mi Biblia para la audiencia que me está viendo y la que me está escuchando. Esta es una nueva Biblia de las Américas, editada por R.C. Sproul, Ministerios Ligonier. Esto yo tengo en mi mano, es ese tesoro del que Pablo le está hablando a Timoteo. Esto que yo tengo en mi mano es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que guarde, que atesore, que retenga la sana doctrina. Yo no tengo en mi mano un libro de cánticos. Yo no tengo un libro de cánticos, aunque los salmos son cánticos. Yo no tengo. Existen los himnarios también. Y hay himnarios, pero yo no tengo un himnario en mi mano. Yo tengo la poderosa palabra de Dios en mi mano. Yo no tengo un bosquejo o un libreto de cómo guiar a mi iglesia en 10 pasos para hacer una iglesia sobresaliente. Yo no tengo en mi mano un bosquejo o un libreto de los 12 pasos de cómo ser un buen pastor. Yo no tengo en mi mano una guía o un libreto de cómo llevar a que mi iglesia sea una iglesia sobresaliente de 500 miembros, 1000 miembros. No, yo tengo en mi mano la sana doctrina. Yo tengo en mi mano las palabras de Dios vividas por Jesucristo en la tierra y dadas a nosotros por los apóstoles luego de que Jesucristo ascendió al cielo. Ese Espíritu Santo que vino y le dio poder a los apóstoles para hacer lo que hacían, luego plasmado en estas palabras son mi sana doctrina. Claro. Si en tu iglesia se lee un verso y después se van por la tangente a hablar de 20,000 temas que no tienen que ver nada con el verso, cuidado. Si en tu iglesia se lee un verso para después tratar de justificar cosas que están pasando en la congregación, cuidado. Si en tu iglesia se lee un verso de la Biblia
para luego tratar de hacer una, ¿cómo se dice? Cuando un pretexto para tratar de tratar temas que están sucediendo dentro de la iglesia, cuidado. Eso no está mal, pero no para predicarlo. No, y tampoco todo el tiempo. Ni tampoco todo el tiempo. La Biblia está llamada a ser expuesta como hacía Esdras. Esdras y Nehemías leían la Biblia ante todo el pueblo, y el pueblo, cuando escuchaba la palabra de Dios, se rasgaba sus vestidos, se cubría en cilicio y se lamentaban por el pecado que estaban cometiendo ante Dios. Lea Esdras y Nehemías y usted lo va a ver. Sí. Usted va a ver cómo el pueblo se lamentaba cuando Esdras hablaba, porque el pueblo entendía, que lo que él estaba diciendo eran palabras cortantes para ellos. Eran fuertes. Porque estaban en pecado. Sí. Pero hoy día la iglesia no confronta el pecado. No, lamentablemente. Porque estamos viviendo en un tiempo que aún las tinieblas han llegado a las congregaciones. Sí, han nublado el entendimiento de las personas. Dejan pasar por alto tantas y tantas cosas que eso hay que tener hasta miedo. Porque no se predica el total consejo de la Escritura. Y dicen, somos sana doctrina, pero no se atreven a predicar un libro como Cantar de los Cantares, porque es un libro que tiene demasiado de muchas imágenes que tal vez representan algún tipo de sexualidad, vamos a ponerlo de esa manera. Sí, sí. Tus pechos como palmeras y tu cuerpo. Y entonces pues no predicamos de ahí porque ese libro es un poquito complejo. Pero si está en la Biblia hay que explicarlo. Porque hay que predicar el consejo completo de la Escritura. Pero nos hemos enfocado en los temas y nos olvidamos que la Escritura, Pablo mismo está llamando a atesorar esa sana doctrina. No podemos decir que estamos en sana doctrina cuando estamos hablando lo que nos parece. Sí, la sana doctrina o doctrina saludable establece un patrón que cuando se sigue fielmente promueve una fe robusta y un amor genuino que nos ayuda a vivir como individuos y como iglesia en medio de un mundo en tinieblas. Cuando, tú lo has dicho, cuando se vive y se practica y se predica la sana doctrina o doctrina saludable, eso crea un patrón en la persona, en el individuo, en la iglesia como colectivo y alrededor de la comunidad, que va a impactar con luz, la luz del evangelio, a un mundo que está en tinieblas. Fíjate que Pablo enfatiza en esta doctrina, y es una herencia valiosa de acuerdo a Pablo, digna de ser apreciada por la generación actual y transmitida con fidelidad a la siguiente generación. Entonces, vamos a ver una definición y el propósito de la sana doctrina. Sí, pero ¿qué es exactamente la doctrina? En su sentido más básico, la doctrina se refiere a cualquier tipo de enseñanza. Exacto, doctrina puede ser cualquier enseñanza. Sí. Por ejemplo, hay doctrina legal, hay doctrina médica, correcto, hay doctrina aún para los mecánicos, hay una enseñanza para los mecánicos. Libros y unas claro. Y unos pasos a seguir. Claro. La Biblia menciona diferentes fuentes de enseñanza. Okay. Las enseñanzas de los hombres, que nos menciona Marcos en capítulo 7, versos 6 al 8. También las enseñanzas de los demonios, que están en 1 Timoteo 4:1. El Apocalipsis también está la enseñanza de los demonios. Las enseñanzas de Dios mismo, que están en Juan 6:45, pero vamos a leer el texto de cada una de estas tres enseñanzas, que son las fuentes más conocidas de enseñanza. Correcto. Y vamos a leer un texto para ver qué la Biblia nos dice sobre ella. Por ejemplo, las enseñanzas de los hombres. Tú sabes que los hombres enseñan, ¿verdad que sí? Ahora mismo lo que yo hago, yo estoy enseñando ahora mismo. Sí. Ok, ¿qué dice Marcos 7, 6 al 8? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Fíjense, usted tiene que leer este texto completo en Marcos, el capítulo 7 completo, pero vamos a tratar de resumirlo de manera simple.
Jesús le está hablando a estos hombres que conocen la ley de memoria y la primera palabra tajante que le dice es: ustedes son unos hipócritas. ¿Usted sabe por qué ustedes son unos hipócritas? Porque ustedes se han leído la ley de arriba abajo, se la saben de memoria, pero solamente la están haciendo de los labios para afuera. Su corazón está lejos de vivir de acuerdo a la ley. Más aún, ustedes se han dedicado a enseñar como doctrinas preceptos de hombres. Es decir, ustedes han hecho leyes de hombres y las han convertido en una doctrina como si fuera bíblica. Sí, están echando a un lado lo que dice la Biblia para entonces imponer estos preceptos de Es lo hombres. que dice el Señor Jesucristo. Él dice: ustedes, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, hermano y amigo, especialmente hermano que me ve. Dejemos los tradicionalismos religiosos. Eso es triste. Dejemos los tradicionalismos religiosos. Es que mi pastor me enseñó así. Es que mi concilio lo practica de esa manera. Es que mi asociación lo hace de esa forma. Es que yo no sigo otras denominaciones porque mi denominación lo hace de esta manera. ¿Usted ha filtrado lo que su iglesia hace a través de la Biblia? A ver si va en acorde con lo que Dios espera de nosotros como adoración. Eso es enseñanzas de hombres. Y nos aferramos a las tradiciones de este mundo y nos olvidamos que Dios demanda de nosotros. Miren, hermano, mire. No se complique. No se complique. Lo que Dios quiere que nosotros le demos, ya Él mismo nos dio las instrucciones para que lo hagamos. Sí, Él mismo, lo que Él necesita de parte de nosotros es que lo honremos. Y Él mismo ya lo dio. Lo obedezcamos. Ya Él mismo lo dio. Y que siempre exaltemos que todo lo que se haga sea para la gloria de su nombre. Y eso ya también nos lo dio en la Escritura. Claro. Él nos dijo cómo hacerlo. No nos salgamos del modelo, porque vamos a caer en tradiciones de hombres y enseñanzas de hombres. Pero fíjese cuál es la próxima doctrina: la enseñanza de los demonios. Y fíjate que de esta nadie habla. Sin embargo, muchos siguen doctrinas de demonios. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo nuevamente hablándole a Timoteo. Le dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano y amigo, no se confunda. Hay hombres que desde el púlpito parecen piadosos y ángeles de Dios, pero son demonios. Y lo que le están enseñando es exactamente eso mismo. Y nosotros nos dejamos llevar por las pasiones de nuestra carne, el comezón de oír, y oímos cuanta loquera dicen desde el púlpito. Y vamos y decimos amén, aleluya, gloria a Dios, levantamos las manos y todo, pero todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos escuchando, no proviene de la Escritura. Así que tengamos mucho cuidado y filtremos lo que escuchamos. No le diga amén a todo lo que el predicador dice. Tenga su Biblia abierta y preste atención a cada palabra. La última doctrina que tenemos es la doctrina de las enseñanzas que provienen directamente de Dios. Fíjese, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios y ahora la doctrina o enseñanza que proviene de Dios. Juan capítulo 6, ¿qué dice? En el verso 45 dice: escrito está en los profetas y todos serán enseñados ¿por quién? Por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Así que las enseñanzas que nosotros debemos seguir solo provienen de Dios. Si lo que su predicador no expone, sino lo que su predicador dice desde el púlpito, no proviene de la Escritura, no es una enseñanza, y escuche atento, no es lo mismo tú leer un verso y decir que estás predicando la palabra de Dios, a tú leer un verso y exponer, abrir
desmenuzar ese verso para que la audiencia pueda aplicarlo a su vida. Y Jesucristo está diciendo, escrito está, y todos serán enseñados por Dios, no por el pastor, no por el hombre, no por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Pero no se queda ahí, porque el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, nos dice algo muy interesante en el verso 9. Sí, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Cómo sucede eso? Pues cuando usted viene al Señor Jesucristo y usted es regenerado, usted es hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora Dios que te amó primero, como dice Primera de Juan, Dios que te amó primero ha depositado el Espíritu Santo en ti y ahora tú tienes el poder de Dios para amar, como dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Así que cuando usted es una vieja criatura y está en el mundo y en la carne y en la chuleta y en las tinieblas, no crea que usted ama. Usted dice amar, pero usted no sabe lo que es amar. Cuando usted viene a Cristo y ese Espíritu Santo viene a su vida, ahora usted tiene un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Ustedes no necesitan que yo les enseñe de amor. ¿Por qué, Pablo? Qué bueno que pregunta. Porque ustedes ahora han sido enseñados por Dios mismo. Pero no se queda ahí, porque el apóstol del amor, el discípulo amado, Juan, en 1 Juan capítulo 2, verso 27, nos dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él, el Padre, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Fíjate que la palabra enseñanza aquí aparece 1, 2, 3 veces. Ustedes están siendo enseñados por Dios, doctrina del Padre. Exacto, y como cristianos nuestro interés debe estar centrado en la enseñanza divina, es decir, en la enseñanza que proviene de Dios. Toda otra enseñanza solo proviene del mundo. Exacto. La sana doctrina entonces puede definirse así. Es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos conduce a la gloria de Dios. Miren qué bonito es la definición de sana doctrina. Hermano, mire, la sana doctrina es una enseñanza que viene de parte de Dios. Por lo tanto, lo que el predicador predica tiene que ser solo y exclusivamente la palabra de Dios. Número 1. Número 2. La sana doctrina es acerca de Dios. Es decir, que si la predicación se basa en cuentos, en chistes, en filosofía, en la vida del predicador, en la vida de alguien de la congregación o algo por el estilo, eso no es una enseñanza acerca de Dios. No. Es una enseñanza acerca del hombre. No, la sana doctrina es acerca de Dios. Primero, es una enseñanza que viene de parte de Dios. Segundo, es una enseñanza que es acerca de Dios. Y la sana doctrina entonces es una enseñanza que nos conduce a darle la gloria a Dios. Eso no es otra cosa que lo que se conoce hoy día como el calvinismo o las doctrinas de la gracia. Solo a Dios la gloria, sola escritura, solo Cristo, solo por gracia y sola fe. Eso es todo. La sana doctrina nos ayuda a conocer quién es Dios para poderle darle la gloria a Dios. Esta definición permite identificar los elementos esenciales de la sana doctrina: su fuente, su objeto y su propósito principal. Exacto. Cada uno de estos aspectos es fundamental para comprender la relevancia y el valor de la doctrina en la vida cristiana. Así que en medio de esta definición para sana doctrina, nosotros tenemos 3
puntos importantes. El número 1 es la fuente de la sana doctrina, viene de parte de Dios, ¿verdad? Segundo punto es el objeto de la sana doctrina. Y el tercer punto es el propósito de la sana doctrina o el fin de la sana doctrina. Sí. Vamos al primero. El primero es la fuente de la sana doctrina. El fundamento de la doctrina cristiana se halla en el Dios Trino. Sepa eso. El fundamento, la base, la raíz, el cimiento de la sana doctrina cristiana se halla en el Dios Trino. Esa palabra es importante. Quien se presenta como el Maestro Supremo en cuestiones de la fe y enseñanza. El Dios que existe en perfecta comunión y amor dentro de la Trinidad Él ha decidido, por pura gracia, revelarse y ser conocido y amado por la humanidad. Acuérdense, la Trinidad son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden, son 3 personas que no son 3 dioses. Ni manifestaciones tampoco. Ni manifestaciones, son un Dios en 3 personas, en la misma esencia. Exacto. La misma esencia. Los mismos atributos de Dios son los mismos atributos de Jesucristo, son los mismos atributos del Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Pero cada una de las personas en esencia tiene unas propiedades o particularidades, funciones que les caracterizan. Dios Padre es creador, Dios Hijo es el Redentor y Dios Espíritu Santo es el medio. Él es el que nos guía, el consolador. Entonces, la fuente de la sana doctrina es el Dios Trino. Mateo capítulo 11, versos 25 al 27 nos da una mejor explicación. Si dice, en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjate, mira qué preciosura cuando el mismo Hijo Jesús ¿Quién no lo revela? Nos lo revela y le dice al Padre: yo te alabo, Padre. El Hijo dice: toda la sabiduría viene de ti y por eso yo te alabo. Yo te alabo, Padre. Este es Jesús, ¿ok? Sí. Yo te alabo, Padre, porque a ti te plació revelar tu sabiduría, tu doctrina a tus hijos. Por lo tanto, ahora el que conoce al Hijo puede conocer la doctrina del Padre. Qué hermoso. Demasiado. Qué hermoso. Pero no se queda ahí, porque ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 nos va a dar otra explicación. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, fíjate, gratuitamente. Mire, el primer punto es que la fuente de la sana doctrina es Dios, ¿verdad que sí? El Dios Trino. Y ahora Pablo nos está diciendo, nadie conoce el corazón de Dios. Exacto. Pero Él ha decidido revelarse a nosotros. ¿Mediante qué? Su Espíritu Santo. Ahora su Espíritu Santo al creyente lo redarguye y le enseña lo que es la verdadera doctrina de Dios. Así que, si usted no está entendiendo, por favor, humíllese ante el Señor y pídale que el Espíritu Santo le pueda revelar lo que Dios le está diciendo
por medio de su palabra, porque la fuente de la sana doctrina solo proviene por medio de Dios Padre. Sí, esta revelación trinitaria impartida por el Padre mediante el Hijo y a través del Espíritu Santo es la que da forma a nuestra fe y dirige nuestro amor hacia Dios y hacia su creación. Fíjate, yo estaba bromeando con unos hermanos allá en Calle, a quienes amamos muchísimo, nuestro hermano Irving y su esposa Noeli, y estábamos hablando sobre los animalitos y como ya a mí hasta me da pena matar una cucaracha cuando la veo. Ay, Dios mío. Yo no. No, mi esposa no. Mi esposa les echa un poco de spray ahí rapidito, pero yo como que miro eso y entonces el hermano Irving me dice, pues Dios me va a tener que dar un poquito más de ese espíritu para que yo le tenga más pena a las cucarachas, porque yo las veo y las mato. Y lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente, hermano, que cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios y usted empieza a conocer lo que es la enseñanza del Padre, usted aprende a amar la creación que Dios nos ha dado. Sí. Aprende a amar los árboles, la naturaleza, el arco iris, las playas. A deleitarse en la obra que Dios nos creó para nosotros. Fíjate que hay gente que dice, hay tanta lluvia, pero sin embargo un creyente puede ver la lluvia y decir, gracias Dios por la bendición del agua que cae del cielo. Y eso sucede cuando uno aprende que esa fuente de doctrina que se nos ha dado proviene del Padre. Aunque la fuente última de doctrina es el propósito, es el propio Dios Trino, Él ha elegido comunicar sus enseñanzas a través de los profetas y apóstoles, cuya voz permanece registrada en las Santas Escrituras, que ya lo hemos dicho. Hasta que llegue el día en que Dios hable directamente a su pueblo en el reino eterno, la Escritura, la palabra, la Biblia, sigue siendo la fuente principal y la norma que regula la sana doctrina. Si usted va a enseñar un libro en su iglesia de algún escritor de esta tierra, asegúrese que usted filtra ese libro por la palabra de Dios. Es necesario, la doctrina genuina se extrae de la Sagrada Escritura, considerándola como el manantial del conocimiento divino. Al mismo tiempo, la Escritura actúa como el estándar que evalúa la veracidad de cualquier enseñanza. Es decir, todo lo que se diga desde cualquier foro, no solamente desde el púlpito, aún este foro en el que estamos ahora. Correcto. Si no está filtrado por la palabra de Dios, no lo crea. No lo crea. Yo estoy diciéndoselo yo, Ángel Colón. No crea lo que yo le estoy diciendo hasta que usted no lo filtre por la palabra de Dios. Y pídale al Espíritu, tampoco lo haga a la ligera. Pídale al Espíritu que le revele si lo que nosotros estamos diciendo es bíblico o no. La doctrina genuina se extrae, como habíamos mencionado, y facilita una comprensión más profunda de la palabra, capacitándonos para ser lectores más atentos y fieles. Es decir, mientras más usted se adentra en la Escritura y en la sana doctrina de la palabra, más fiel es usted a la palabra y más puede crecer en el carácter probado semejante al Hijo de Dios. Es importante recalcar entonces que quienes carecen del conocimiento de la sana doctrina son más propensos o dados a distorsionar las Escrituras, lo cual puede llevarlos a su propia perdición. Fíjese, no confunda una iglesia con 20 miembros, está llena del Espíritu Santo y viviendo lo que la Biblia dice día a día, a una iglesia de 200 miembros, que lo que se escucha son aplausos y aplausos y aplausos para exaltar al hombre. No se equivoque. No se equivoque, esto no tiene que ver con cantidad de gente dentro de la congregación. Esto tiene que ver con el corazón en relación con el Señor Jesucristo. ¿Cuán fieles somos a la palabra del Señor? Mientras más usted se adentra a la Escritura, más fiel usted va a poder ser a entender lo que la Escritura dice sin distorsionarla. Mientras más usted se aleje de la Escritura y se dedique a escuchar falacias de hombres, más distante usted va a estar de la verdadera revelación divina. El objeto de la sana doctrina es nuestro segundo punto. Entonces, hablamos que la fuente es el Dios Trino. El objeto de la sana doctrina, entonces, es que la sana doctrina cristiana posee un doble objeto fundamental. En primer lugar, el objeto principal de la sana doctrina es Dios mismo. Es decir, cuando usted practica, vive
come, devora sana doctrina, la idea es que usted le esté dando gloria a Dios, porque el objeto de esa sana doctrina es Dios mismo quien nos da la doctrina. Todo lo que la doctrina enseña nos lleva a contemplar a Dios como el origen, el medio y el fin de todas las cosas. Sí, es decir, nos instruye para reconocer que todas las cosas existen de Él, por Él y para Él, y con ello orienta nuestra vida entera hacia la gloria de este Dios, nuestro Dios, tal como lo expresa en Romanos 11:36. Que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Pero 1 Corintios capítulo 8 también nos dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. En segundo lugar, el objeto secundario de la doctrina lo constituyen todas aquellas realidades que se relacionan con Dios. Exacto. Así, la enseñanza doctrinal abarca no solo a Dios en sí mismo, sino también todo lo que está vinculado a Él, guiándonos a comprender el propósito y el sentido de la existencia desde la perspectiva divina. Exacto, porque cuando examinamos, vamos a las Sagradas Escrituras, examinamos la Biblia, esta nos presenta un doble objetivo que se hace evidente en un patrón definido a través de toda la Escritura. Bien definido. Bien definido. Por un lado, el patrón de la sana doctrina es de carácter trinitario. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Donde la enseñanza gira en torno al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como se observa en textos como Efesios capítulo 4 y Tito capítulo 3. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versos 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Usted dígame a mí que las 5 solas no aparecen en Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Sí. De ahí es que Calvino lo sacó. Un solo Dios, un solo mediador, un solo espíritu, una sola palabra, no hay otra cosa. Acuérdense que muchas veces hay un estigma de que se utilizan estos nombres como Calvino, Lutero y todo lo demás. Miren, como nosotros no somos perfectos, pero sí llegarán a un momento dado en que estas doctrinas que ellos enseñaron fueron extraídas de la Biblia. Por lo tanto, lo que es bueno lo retenemos y lo que no lo sacamos de nuestro... Claro, Lutero seguía bautizando niños. Por eso. Y por eso yo voy a desechar la reforma que él hizo para cambiar lo que cambió. Y Calvino tuvo sus cosas también, sus creencias que no son base bíblica, pero estas cosas Dios los usó para que se expusiera en esa época, porque era necesario. Por supuesto. Fíjate que el mismo apóstol Pablo le escribe a Tito, también discípulo del apóstol Pablo y pastor también, en Tito capítulo 3, versos 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. De nuevo, proviene de Dios, proviene de Dios. Por otro lado, la sana doctrina afirma la realidad de la creación, reconociendo que todo cuanto existe ha sido hecho por Dios, como se señala en 1 Timoteo 2, 13 al 15 y 4, del 1 al 4. Además, la doctrina se centra de manera especial en el Evangelio, que proclama la obra salvadora de Dios en Cristo.
Y O sea, finalmente, la sana doctrina está orientada hacia la vida de la iglesia, guiando su fe, su culto y su testimonio conforme a lo enseñado en 1 Timoteo 3:14 al 15. ¿qué dice de la siguiente manera? Miren, te escribo estas cosas, Pablo, a Timoteo y a nosotros el día de hoy. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cómo nos conducimos? Como está escrito en la Biblia. Exacto. De ninguna otra manera. No. Este patrón doctrinal distintivo extraído de la Biblia ha dejado su huella en resúmenes ampliamente aceptados en la enseñanza cristiana, como el Credo de los Apóstoles y el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de Fe Bautista de 1689, y también ha influido en la forma del culto cristiano histórico. Exacto, porque la sana doctrina está arraigada en estas confesiones de fe que se han vivido a través de toda la historia. La sana doctrina no solo define en qué creemos, sino que también da forma a la vida y la adoración de la iglesia a lo largo de los siglos. Y por último, el fin de la sana doctrina y sus propósitos son manifiestos de la siguiente manera. La sana doctrina cumple diversos fines esenciales en la vida del creyente y en la comunidad de fe. En primer lugar, actúa como defensa contra el peligro de la falsa enseñanza, liberándonos de los errores que pueden desviar el corazón y la mente. Exacto. Tal como se enseña en las Escrituras, la sana doctrina protege al creyente y a la iglesia de caer en trampas doctrinales y garantiza el crecimiento espiritual, evitando que las personas permanezcan estancadas o sean arrastradas por todo viento de doctrina. Por eso es que, por ejemplo, en nuestra congregación, para tú ser miembro en nuestra congregación, hay un proceso bien extenso. Te digo bien extenso porque para otros tú pensarías que llegaste al mes, te gustó, me quiero hacer miembro. No. Primero, la iglesia te está viendo por un periodo de tiempo, tal vez 6 meses, un año. Luego que la iglesia te observa, está viendo tu carácter cristiano. ¿Quién tú eres? No lo que te pasó en el pasado, quién tú eres, cómo ese pasado te forjó y te formó. Y cómo te conduces hacia las personas. Y cómo tú tratas a tus hermanos en la fe. Después de ese tiempo extenso, la iglesia va a votación, los miembros, para decidir si dan el visto bueno a que tú puedas ser discipulado para ser un prospecto miembro de la iglesia. Luego que la iglesia vota a favor, entonces comienza un discipulado para membresía. Y ese discipulado consiste de una cantidad de pasos que uno tiene que adherirse para poder conocer en qué la iglesia cree. Sí, es algo más que un discipulado, es una enseñanza de lo que se cree, que es en base a la Biblia, que es también en qué se fundamenta, ¿verdad? Su visión, su misión, en qué están puestos, ¿verdad? Todo lo que es las misiones, lo que son los proyectos próximos a cumplir. Y obviamente siempre es necesario que nos preparemos primero para luego salir. Exacto, porque mira, tú no puedes ser miembro de una iglesia, no deberías ser miembro de una iglesia, debo corregir, si tú no estás de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. Y eso no es otra cosa que la sana doctrina. Sí. Por eso en este discipulado se nos enseñan en qué cree la iglesia. El bautismo, la ofrenda, las ordenanzas como, ya lo dije, bautismo, pero también la Santa Cena, por qué se practica la cena de la forma en que se practica. Porque cuando tú conoces la doctrina de la iglesia, entonces tú puedes ser partícipe de las enseñanzas de esa iglesia. Sí. Porque entonces tú puedes ver que esta iglesia está siendo una iglesia que está llevando verdadera sana doctrina. Esta sana enseñanza previene la desunión, que es lo que está sucediendo
tanto en las iglesias. Yeah. Y los conflictos dentro de la comunidad cristiana, preservando la unidad y la paz entre los miembros del cuerpo de Mira Cristo. mira qué lindo, cuando tú estás viviendo en sana doctrina, cuando tú vives sana doctrina, en vez de haber desunión, hay una unión increíble porque evita los conflictos, porque está viviendo lo que la Biblia dice. Por otro lado, la doctrina tiene una función fundamental en la obra salvadora de Dios, tanto dentro de la iglesia como en su testimonio hacia el mundo, y esto nos va a ir llevando ahora a cómo la sana doctrina va a atacar las tinieblas del mundo en el que vivimos. En el ámbito interno, edifica a los creyentes y fortalece su fe, mientras que en su dimensión externa, impulsa a los cristianos a ser luz y sal, testificando con su vida y conducta ante quienes no conocen a Dios. Así, la sana doctrina no solo transforma a quienes la reciben, sino que también impacta a quienes los rodean. Recuerde, el propósito supremo de la sana doctrina es proclamar y promover la gloria de Dios. La doctrina resplandece como uno de los rayos más gloriosos del Evangelio, y al centrar nuestra fe y amor en Dios mediante Cristo, nos conduce a vivir en su presencia y a tributarle la gloria que Él corresponde. De este modo, toda enseñanza verdadera debe llevarnos a adorar y a honrar a Dios, reconociéndolo como el único digno de alabanza. Exacto, así que cuando usted aplauda, levante sus manos o se compunja y llore, asegúrese que eso es porque usted está adorando a Dios y porque reconoce cuán pecador es. La motivación última detrás de la provisión doctrinal es el amor y la bondad de Dios. Recuerde, Él en su compasión nos ha dado el precioso don de la sana doctrina para que podamos conocerle, comprender el Evangelio y vivir de una manera que le agrade solo a Él. Soli Deo Gloria. Esta enseñanza proviene de nuestro Padre Celestial, ha sido revelada plenamente en Jesucristo y nos es transmitida por el Espíritu Santo a través de las Santas Escrituras. Por eso, la doctrina debe ser recibida con gratitud, confesada con convicción y seguida fielmente en la iglesia. Todo para la gloria del nombre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso. Es increíble que nosotros, no dignos de su amor hacia nosotros, indignos, Él se place. Eso es lo que es gracia. Tiene misericordia. Gracia es que a pesar de lo que merecemos es la muerte, Él se ha placido en amarnos y en redimirnos y en justificarnos, en llamarnos, en elegirnos, predestinarnos, justificarnos y llenarnos en gloria de su Espíritu Santo. Todo para la gloria de Él. Pero eso nos hace amarle más. Solamente podemos conocer eso mediante verdadera, sana doctrina. En el próximo episodio, la parte 2 de este capítulo, vamos a estar hablando de cómo esa sana doctrina se ve impactando el mundo en tinieblas. Así que será hasta la próxima semana. Ha sido un placer poder estar nuevamente con ustedes y de aquí en adelante arrancamos con el, como dicen los trovadores, con el pie forzado, con el pie derecho hacia adelante, a traerle mensajes, palabra, edificación, ánimo, para que sigamos adelante creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria por siempre. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Ha sido una bendición poder llevarle este nuevo video, este nuevo podcast a ustedes. Y esperamos ser de edificación a sus vidas. No olvide suscribirse. Ni, ver nuestro podcast o escuchar nuestro podcast en las plataformas como es Spotify, Apple Music, en Amazon, en iHeartRadio, YouTube. No se lo pierda, está ahí. Y recuerde que al final o en la parte de la descripción de cada video y de cada podcast,
usted va a poder encontrar el transcripto de todo lo que nosotros hemos hablado. Así que sabemos que es mucho material, por eso lo dividimos en 2 partes. Ya llevamos casi 1 hora aquí hablando con ustedes y queremos que usted pueda ser edificado. Así que por favor, baje el link que está ahí, que dice el escrito como tal, el transcripto como tal de lo que nosotros estamos hablando, para que le pueda dar pausa, leerlo, hacer sus anotaciones y pueda saborear un poquito más de todo lo que hemos hablado. Así que será hasta la próxima semana. Les habló su hermano en Cristo, Ángel Colón. Y Sorismal Reyes. De Radical Contra la Corriente. Dios nos los bendiga grandemente.